No es el mismo clap que hace Migue, quiero que lo sepas. El de Migue es como que me da miedo. Sí, el de Migue da miedo. El de Migue da miedo, ¿El qué? Chicos, si ustedes se enteran de los chistes que hay behind the scenes, terminamos todos cancelados. Canceladísimo. Presos, te diría. A este también lo quiero preso, ¿eh? Hoy nos vemos en tribunales. Necesito escuchar las japonesas de vuelta. It's time for chicken. ¿Estamos grabando? Buenos días, buenas tardes, buenas Toquen. noches, tengan todos ustedes, según la hora en que nos estén escuchando. Es de Truman Show, la aclaración. Porque son 5 capítulos para tener que acordarme de que era de Truman Show. Y lo había dejado en un comentario. Lo había dejado en un comentario un oyente o un YouTube vidente, porque no me acuerdo si era en YouTube o en Spotify, Sí. pero creo que fue en YouTube, que dijeron, es de Truman Show. Es de Truman Show. Y yo pensé que era de Pedro Rosenblatt. Entonces, bueno, como que hice una conexión ahí medio rara, pero bueno, se ve que Pedro Rosenblatt se lo sacó a Truman Show y nada, así Y como... tienen que pagarle los derechos a Jim Carrey. Etiquetalo, por favor, que no me venga, ¿sabes qué? Porque después viene Jim Carrey y te dice... Y me dice, bueno, lo bueno es que todo es culpa de la producción. Exactamente. Tuvimos una semana rara con Diego. ¿Podemos decir eso? ¿Se puede decir? Charlamos. Con Diego ahora hablamos en la semana. Cosa que antes no sucedía. Esto le sorprende a bastante de las personas que nos escuchan. Porque con Diego no éramos lo que uno dice amigos o conocidos ni siquiera antes de este podcast. Y a veces parece que han pasado 84 años y que somos amigos un montón. Pero nos unió el podcast, nos unió Migue, más puntualmente. Éramos colegas, sabíamos quién era cada uno, pero no charlábamos. Y esta semana tuvimos una charla que estaba empezando. Y nuestras charlas, imagínense, grabamos el podcast, nuestras charlas se suelen extender. Y yo le dije a Diego, guárdatelo, quiero que hablemos de esto en el podcast. Tuvimos una semana rara, porque a veces uno, en este oficio, en este arte, es como que le agarra un momento de ansiedad en el que no sabe para dónde va, ¿no? Como, bueno, la humanidad misma, ¿no? Claro. De dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, yo como que además de la semana distinta, siento que te encontré la forma de capitalizarlo en el momento en que te mandé el audio y te pregunté, bueno, ¿de qué hablamos? Y empezamos a tirar como ideas. Me pasó una situación que quedó como anécdota, donde voy a visitar una cafetería y me encuentro con un barista y siempre, bueno, esto ya no es novedad, me pasa que termino siendo de terapeuta más que de consultor de cafetero. Entonces, eso pasa mucho y como que el reclamo fue, estoy aburrido. Y yo le digo, ¿hace cuántos años que estás en esto? Estoy hace 1 año y medio. Y yo digo, wow, qué rápido uno se aburre, ¿no? Y qué rápido, y digo, a veces es necesario, creo yo, tener que trabajar 5 años en una oficina manejando Excel y cargando datos para empezar a entender qué es el aburrimiento, ¿no? Y de dónde sale la motivación para poder trabajar en cualquier rubro, ¿eh? Porque hoy quizás vamos a hablarlo en el mundo del café y en las barras, pero yo creo y espero que podamos llegar a la conclusión, ¿no? De qué tanto podemos extrapolar esto a cualquier oficio, incluso a un estilo de vida. Creo que estamos ambos en un momento de muchos proyectos, de muchas cosas, de muchas oportunidades también. Entonces, como siempre decimos, las cosas no vienen por un solo lado. Por un lado es la motivación y el disfrute y qué estás haciendo y si es que te sentís estancado, o sea, es un momento de poca diversión o es que realmente estás saliendo de ese oficio, de esa etapa, ¿no? Estás en una barra y de repente sentís como que ya no lo haces con la misma diversión de siempre. Claro. Por ahí el entorno ya no te divierte, ya sentís que no estás aprendiendo nada nuevo y te agarra ese ¿y ahora qué? ¿No? Como esa es la pregunta más fuerte que te puede agarrar de nuevo. Depende de tu capacidad de aburrimiento, pero te puede agarrar en 1 año, te puede agarrar en 2, te puede agarrar en 6 meses. Pero hay un gran ¿y ahora qué? Del mundo barista, el mundo, creo que de los oficios en general, pero como hacemos café, vamos a hablar de café, porque si hablamos del deporte estamos al horno. Sí, pero sí, en el mundo café te agarra ese momento de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Es bien loco. Nuestra charla que no se dio venía a eso. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vos sabés que me puse a pensar, porque bueno, también como que quiero darle una respuesta a esta persona puntual y después también a otras personas que a través de este podcast nos escucha, nos ve y a veces busca como que también cierta, no sé, referencia o un punto de anclaje para poder volver a repensar lo que nosotros planteamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿de dónde viene la motivación y cómo lo mantenemos en el tiempo para desarrollar un oficio?
Y nosotros ya habíamos hablado en capítulos anteriores acerca de la pasión, que es importante la pasión, pero que al final termina siendo una especie de estafa cuando uno solamente usa la pasión como motor para hacer cosas. Y esto lo hablé con mi profe de yoga hace poco tiempo, en donde me decía que la motivación es una energía de vibración baja. Bueno. Y es muy loco porque cuando decía energía de vibración, y yo me pongo a pensar en todo esto porque capaz lo puedes llevar a un plano más abstracto y no te cierra, pero cuando lo llevas a un plano profesional, técnico, tiene un poco sentido, porque es una energía intensa, es algo que te sirve de motor, como cuando pones combustible en algo y enciende todo y de repente se apaga. Entonces, ¿cómo hago para mantener esta llama por mucho tiempo? Y ahí es donde entra un poco también la disciplina, ¿no? O sea, un poco la disciplina combinado con pasión para poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Y cómo no aburrirse en el medio de esa disciplina. Y él me contaba de que hay, por ejemplo, qué sé yo, lugares donde uno va a aprender ciertas prácticas, monasterios, etcétera, en donde uno aprendes una técnica puntual, si no te hacen limpiar. Claro. Y vos te quedás limpiando y vas a decir, ¿cómo esto me va a enseñar algo? Y como que te enseña un poco la constancia, te enseña un poco a mantener eso en el tiempo. Y yo me pongo, y esto es algo que me puse a pensar, o sea, siempre tipo, lo pienso. Karate Kid, encerar, quitar cera. Claro, como un poco Karate Kid, encerar, quitar cera. Y vas a decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Y yo creo que hay una lección también un poco en esa peli, que no sé si es muy aplicada hoy en día, pero que es bueno, me parece, como que viene a hacer esa rebobinada, rebobinar ese capítulo y volver a ese capítulo para poder llevarnos un poco de aprendizaje de todo eso. Y nada, yo me acuerdo que una vez estaba trabajando con un barista extravagante porque hablaba muy poco español y también muy poco inglés, entonces la comunicación era un poco accidentada, pero lo que sí tengo el recuerdo de que me hizo una pregunta que me marcó un antes y un después, ¿no? Si vos hoy ganás la competencia mundial de barista, ¿qué harías mañana? Como que ese era el punto máximo quizás que en ese momento todo barista aspiraba, ganar la competencia mundial de baristas, en donde el premio era montarte una cafetería, resolverte toda tu carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué harías mañana si ya tenés todo resuelto? Y me quedé pensando, obviamente que no tenía la respuesta y tampoco había una respuesta para eso. Y digo, ¿hacia dónde quiero llevar yo mi carrera profesional? ¿Hacia qué área? Para mí hay una pregunta antes que es o sea, de nuevo, la pregunta es para poder preguntar a dónde vamos tenemos que preguntar de dónde venimos, ¿no? Y creo que hay una pregunta antes clave que es ¿por qué o para qué ese barista, esa barista está haciendo café? O sea, ¿por qué llegó a ese lugar? Que puede mutar eso, ¿no? Obviamente, pero uno llega a una cafetería a veces para zafar, porque es un laburo en el que uno, dentro de todo, entra fácil, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el mercado y en qué puesto entres, pero es la gastronomía, como decía Anthony Bourdain, es ese barco pirata que acepta a todo el mundo, ¿no? Es muy noble y es muy inclusivo, claro. Muy democrático en cierta forma. Sí, es como, che, ¿tenés ganas y tenés tiempo? Adentro. Entonces, yo creo que uno arranca y no entiende mucho por qué muchas veces, o sí, viene súper apasionado con el café y eso cambia mucho. Es mi forma de subsistencia o es quiero hacer esto, o sea, estoy acá para hacer esto. Y después empieza el momento en el que si durás, si no lo dejás, si no es un laburo de paso, ¿no? Por ejemplo, hay mucho de esto, mucha historia de barista que es actor o barista que está estudiando y claro. Ella mientras termina la facultad hace eso en algunos horarios para subsistir. O entre laburo y laburo de actriz o de actor hace el café. Entonces, empieza así y después por ahí si te picó el bichito, si te enamoraste de ese rubro, si querés hacer algo más, empezás a durar en el tiempo. Claro. Que de hecho te cuento una anécdota con respecto a eso. Dale. Como ya sabrán nuestros oyentes y nuestros YouTubevidentes, yo soy de un contexto donde hay muchas iglesia vaca, y me vine a la gran ciudad, como aquella famosa oveja de esa caricatura en Cartoon Network de mi época, buscando nuevos horizontes. Y dije, ¿qué es lo más práctico y lo más fácil? Listo, un café. Porque, obvio, todo el mundo puede levantar y bajar una bandeja. O sea, eso es lo del barco pirata que decís, que me encanta el concepto del barco pirata. Porque yo me sentí un poco un pirata en ese contexto porque yo había pasado por ingeniería agronómica, ingeniería forestal, tecnicatura en ciencias ambientales. Vine con la fantasía y con la ilusión de estudiar diseño gráfico. Y dije, bueno, trabajar en una cafetería va a ser un medio para poder pagar mis estudios.
Y mucha gente llegamos a la gastronomía con esa intención. Nadie llega al barismo o a la gastronomía con la intención de decir yo quiero dedicarme a hacer servicio por el resto de mi vida. Yo sí. Bueno, hay excepciones, definitivamente que hay excepciones, pero no es una generalidad, no es algo muy común. Yo tenía el síndrome del protagonista, tipo, llegué a la incluso cuando empecé en gastronomía, que era a los 18, lo hacía ya sabiendo que iba a estudiar otra cosa, pero cuando arranqué tenía ese mismo síndrome de yo podría elegir cualquier cosa, entonces, pero estoy eligiendo esto, entonces le voy a dar todo, Claro. ¿no? Y también full barco pirata. Mi primer laburo en gastronomía en un restaurante en el que compartí servicio con expresidiarios, adictos, gente de todos los lugares del conurbano bonaerense. Como era muy diverso. Y yo Claro. me creía que tenía calle porque iba a un colegio donde mis compañeros no solían tomarse colectivos ni trenes y yo hacía todos los días 1 hora y media en colectivo para ir al colegio. Entonces yo pensaba que tenía una calle bárbara. Claro. Era miedo de los chicos que pedían monedas en las estaciones de tren a las que iba siempre. Es como el pibe le costaba hacerse amigos, ¿viste? Claro. Yo tengo una técnica para eso igual. Vos vas por la calle y pedís monedas. Entonces como que a veces te descuidás y un chorro te da plata, ¿viste? Nunca sabes, pero bueno. Una técnica. Bueno, así que bueno, nada, yo pensaba que tenía calle y ahí me encontré con ese barco pirata que en un punto también es lindo. Si te entusiasma la diversidad es algo que está buenísimo. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, a mí me pasó eso. Yo entré con ganas de, che, yo quiero hacer esto. Sé que vengo a buscar esto. Bueno, ¿cómo encontraste la pasión? Porque a mí, o sea, una cosa me llevó a la otra y fue encontrando hasta que le puse los tags adecuados para decir definitivamente esto es lo que me gusta, me atrae y me mantuve en el tiempo, porque parte de mi motivo de ir a psicoanalizarme a mí mismo y de caer en terapia era ir llorando y decirle no puedo terminar nada. Y de repente la doctora me pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Al café. ¿Hace cuánto? 8 años. Ah, tan inconsistente no sos. O sea, es como que estás hace mucho tiempo en esto. Ahora, ¿qué es lo que hizo que pueda estar mucho tiempo en este rubro? Y hay algo muy loco de la satisfacción del servicio y de la atención al otro, ¿no? Total. Que me parece que es buenísimo cuando le encontrás la vuelta de rosca y decir, che, ¿cuánta satisfacción hay en hacer feliz a otra persona? Bueno. Porque es el trabajo diario de la gastronomía. Y yo creo que ahí hay algo Eso- por deconstruir. No, y además tiene también el retorno inmediato. De, che, hice un rico café, te lo doy, lo disfrutaste, sonreíste, me dijiste gracias y como ya el ciclo terminó. Y eso es como muy dopamínico, muy adictivo. Y no es la barata, ¿eh? A diferencia No. del scrolling en el teléfono, que es dopamina barata e instantánea. Sí, de hecho, creo hay una diferencia, no me acuerdo de dónde lo leí o dónde lo escuché, creo en un podcast también, ahora que grabamos, escucho más podcasts y podcasts. Uy, cómo me costó. Pero sí, alguien decía la diferencia entre dopamina y endorfina. Pero bueno, creo que es algo muy interno, muy profundo, esa felicidad de hacer algo que a alguien le haga sentir bien y que te lo diga, ¿no? Claro. Está bueno lo que dijiste, porque dijiste dos cosas importantes, el hacer feliz al otro a través del servicio y el psicoanálisis. Porque yo, mirándolo en retrospectiva, me di cuenta que cuando dije quiero dedicarme a esto, estaba relacionado con esas cosas. O sea, llegué a través del psicoanálisis a la decisión de que yo soy el más pequeño de 5 hermanos. Entonces siempre fui el chepibe. Entonces había algo de la validación, de la realización mía como persona, de que cuando mi hermana me pedía, Tommy, ¿me traes un vaso de agua? Y yo iba y se lo traía y ella era feliz y me felicitaba, como me condicionó pavlovianamente a tu lugar en este mundo de servir, ¿no? Claro. Y estar, y después eso lo vas transformando. Que esto está bueno porque tiene que ver con lo que quiero explayar ahora, que es que cuando empecé a transformar esa idea de traerle un vaso de agua a mi hermana o a mi hermano me dignifica, me hace feliz, me hace valer algo en este universo, en un momento dije, che, pero pará, no puedo ser la persona que trae el vaso de agua de por vida, ¿no? Y en algún momento hice un clic y dije, ¿cómo hago que estas habilidades o que este deseo, esta motivación, este sentirme realizado a través del servicio se lleve a algo más escalable, ¿no? Porque ahí está lo más loco. Uno le encanta, si caíste en el café por el motivo que sea, lo empezaste a hacer, lo hiciste bien, te gustó, estudiaste, te empezás a generar un público, llega un punto en el que decís, quiero más. Porque en el tiempo en el que nosotros tenemos por ahí memoria laboral, o sea, en el tiempo que hemos trabajado nosotros, ya la antigüedad como dentro de la gastronomía dejó de ser un hecho. Uno no crece económicamente por antigüedad.
podemos hablar de un montón de cosas acá, porque estás en gran parte en negro, entonces no nos corre la antigüedad, entonces que te suba el sueldo por antigüedad. Pero también hay algo de la transicionalidad, de que no nos gusta comprometernos a largo plazo, de un montón de cosas. Pero uno no puede crecer económicamente solamente por quedarse en ese mismo puesto en el tiempo. Es que lo económico no es el único capital. También. Es uno de los más importantes y sin dudas necesitamos todo cierto retorno monetario para poder subsistir, porque vivimos en un contexto que requiere eso. Pero defenderlo, muy bien Miyagi, hacerlo y defenderlo es un trabajo activo. Yo creo que hay que deconstruir eso y a poquito también encontrar herramientas para poder defender cuando uno va creciendo dentro de una barra. Y lo que yo me puse a pensar es ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Una vez que uno dice, estoy aburrido hoy en barra y digo, ¿qué es lo siguiente? Y en un momento uno me dice, bueno, quiero ser encargado. Me parece buenísimo. O sea, obviamente que también hay una fantasía detrás del ser encargado porque vas a encontrarte crecimiento económico, pero quizás vas a encontrarte con la traba de que vas a dejar de hacer café. Ajá. Entonces eso es muy loco porque uno dice, bueno, voy a ser encargado porque ahora voy a tener más responsabilidades, por lo cual me van a pagar más, pero por lo cual voy a dejar de hacer lo que vine a hacer en la barra. Entonces como que está bueno también ponerlo en la mesa y analizarlo para poder tener... Sí, lo que es más loco es que, bueno, la carrera del barista en un café de especialidad es bastante corta, o sea, tiene 3 puestos más que nada. Vos tenés el barista junior que entraste, hiciste un cursito y estás como asistiendo y probando y aprendiendo y entrenando lo sensorial y haciendo pruebas. Después tenés barista, en una escala ideal, ¿no? Hay un montón de puestos en ese café. Pero claro, barista junior, barista y senior barista o head barista o el... Eso falta. Eso falta, pero es un puesto que existe, se da naturalmente, ¿no? Ese barista que está hace más tiempo, que sabe más y que puede resolver dudas o que puede hacer mantenimiento de equipamiento, que puede hacer un montón de cosas que el resto no, empieza a tomar protagonismo, ¿no? Y si ¿Sabes qué? Me encanta eso que decís porque me parece que no hay esa jerarquía armada dentro de las barras en Argentina, pero porque tampoco hay un interés de profesionalizarse en eso técnico. Right. O sea, los baristas son baristas y saben sacar expresos y se convierten de alguna manera en robots. Y tienen algún inconveniente con el molino y pico de ansiedad no lo pueden resolver. Y una de las preguntas que yo hago en entrevistas cuando quiero contratar a alguien es ¿qué haría si un molino se traba? Para ver cómo reacciona. ¿Entendés? Yo como que siento que ahí hay también cierto deseo de querer estudiar un poco más. Uno de los caminos era ser encargado, porque, o crecer como barista, head barista, me parece buenísimo. Y lo siguiente, y la opción que a mí se me ocurrió, era enseñar. Bien, ahí te voy a hacer un punto de aparte, porque viene algo que para mí es re importante, que es no siempre el paso siguiente de head barista a algo más, a ese tiene que haber algo más. Tengo una amiga que tiene un podcast que se llama Tiene que haber algo más, que le mandamos un saludo a Magali. Etiquetale, por favor. ¿No? Sí, para que no se enoje nadie. Pero Maga a mí me inspiró mucho tiene que haber algo más cuando pensaba, venía rumiando este capítulo y decía, claro, te pasa eso, que llegás al punto de sos reconocido por ahí en tu entorno o en esa barra, tenés cierto protagonismo y bueno, ¿qué hay después de esto, no? Y cuando pensás tiene que haber algo más y lo salís a buscar, esas respuestas normalmente requieren de otras habilidades que no necesariamente las entrenaste en el proceso de crecer como barista, ¿no? Vos decís, ser encargado, el famoso mundo de los mandos medios, o sea, de las gerencias, requiere un montón de habilidades que tienen que ser innatas o alguien te las tiene que haber enseñado, pero no las desarrollaste haciendo tu trabajo. Entonces, yo he visto, de hecho, muchos baristas que los elevan encargados porque el dueño les tiene confianza, porque quieren que ganen más, porque quieren, como mucha gente, quieren ganar más y trabajar un poquito menos. Entonces, se van acomodando en un rol de encargado y ahí se chocan. O sea, empiezan a pasarla mal, están enojados, empiezan a pelear con el dueño, con el que se llevan muy bien. Sus colegas, en este caso medio súbditos, las personas que dependen de ese gerente o ese encargado, empiezan a tener mala relación con él. Y como todo se empieza a romper y se van odiados de un laburo que por ahí, por un poquito menos de plata, le estaban pasando bárbaro. Claro. Entonces, hay habilidades ahí que son distintas. Lo mismo con la docencia. La docencia, yo creo que o la fuiste entrenando o medio que la tenías puesta ya, la tenías en el cassette. Entonces, en tu disco duro había docencia y vos dijiste, ok, aprendí de café, ya tengo la docencia o aprendí docencia en otro mundo, la junto y ahora entreno baristas o doy cursos de café. Y hay un puesto más que también es una solución muy común, o una respuesta rápida, tiene que haber algo más, es ser tostador.
Claro. Y esa me mata, esa me parece la más distópica de Es todas. que es de 0 a 10.000 en 2 segundos. No, y además no tienen, o sea, casi que son opuestos. Es como que quiero saltar de acá a Bariloche y ya. Teletransportación. Pero es como, A la además, oficia. no hay personalidades que sean más opuestas que un barista y un tostador. O sea, Sí. uno está todo el día hablando con gente y probando y haciendo y como en un rol dinámico como muy adrenalínico todo el tiempo en el que llegan comandas, salen comandas, pum, pam, pim, pum. Hay 10 variedades de bebidas en simultáneo sucediendo y tenés que ordenarlas. Y un tipo que está con auriculares, escuchando este podcast, viendo como una curva se mueve, crece, pasan 8 minutos, 9 minutos, le suena una alarma, se acerca a la tostadora, aterriza ese avión. Es como estar viajando en piloto automático, aterrizar el avión. Descargas, pum, traes el balde, cargas una bacha nueva, otra vez aterriza, despega ese avión, Claro. piloto automático, 10 minutos, escuchando un podcast y ahí vas embolsando. Como, y eso mientras hablas con nadie, mientras estás en cero, que si alguien te habla y te distrae, son 8 minutos, no puedes tener ninguna charla muy interesante en 8 minutos. Entonces, si te distraes, la cagás y arruinaste 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos de café. Entonces, pasás de una persona que vive al palo hablando con gente a un ente Claro. completamente como abstraído de la realidad, aterrizando aviones Claro. de café. Un trabajo muy solitario, de hecho, que Muy es solitario. la gente no lo tiene en cuenta a la hora de la fantasía. Me encanta la fantasía, yo soy militante de la fantasía. Pero como toda fantasía, cuando lo llevas a un plano real, viste que aparecen los detalles y vos decís, no era esto lo que quería hacer. Me parece muy loco y algo que quiero deconstruir acá es los baby steps, los pasos pequeños. Porque cuando digo, che, podés animarte a enseñar, no te digo que te montes una clase, te pongas un pizarrón, un proyector y des clase para 50 personas. Total. A tu colega, a tu compañero que está al lado, enseñar a vaporizar. No hay nada más lindo que enseñarle el oficio a alguien. Te lo Sin digo duda. por experiencia. No hay nada más lindo que alguien que te diga, che, por vos conseguí un laburo. Y eso lo podés enseñar, no hace falta montarte un salón, un aula de clases para poder enseñar. Sí, mismo también esas pequeñas charlas por ahí con clientes, decir, che, vengan un día y tengo una duda, a mí no, el café no me sale, bueno, venite un día y te enseño, che, no entendí bien los tipos de café que hay, los tipos de proceso, de fermentación, de secado, bueno, venite un día y los probamos y haces un pequeño cursito. Claro. Es muy difícil, si no tenés experiencia docente, saltar de nada a un curso de 4 clases. Eso también es un lindo consejo. Si a vos sentís que la docencia te pica un poco, empezá chiquito. Está buenísimo Claro. esto que decís. Como un MVP, ¿no? Como un muy... Como que Lo baby mínimo que step, puedes pasitos hacer. pequeños que te ayuden a llevar a eso. Y también es como que empezar a separar esto de tener estatus, de tener propósito. Porque a veces dice, voy a estar en una barra y quiero ser barista porque es lo que está de moda, pero no tengo un propósito en todo eso. Claro. Entonces yo creo que el propósito es, bueno, listo, a mí me gustaría permanecer en esto, aprender, llevarme habilidades para lo que quiero hacer en el futuro, porque la gastronomía te enseña un montón de cosas. Te enseño un montón. De Y hecho, no solamente hacer café. sí, de hecho yo había escuchado una vez también una persona de recursos humanos que decía en un paper, en la época que yo tenía LinkedIn, y decían, una persona de recursos humanos que decía que valoraba mucho las personas que en su CV, que en su currículum tenían laburos de gastronomía, sobre todo de salón, porque tienen una forma de reaccionar ante la tensión, ante el estrés, a conectar con personas, a ver qué le falta al que está al lado. Es como, hay un grupo de habilidades que se desarrollan en servicio que están buenísimas. Habilidades blandas. Sí, It's a thing. Sí. Y bueno, hay una concentración de habilidades blandas en la gastronomía que son claves. También te puede arruinar para siempre la gastronomía, Claro. ¿no? Pero No, en el pero caso de que salgas vivo y ordenadito yo creo que mentalmente, es una gran escuela. Yo creo que la gastronomía mal planteada te puede arruinar la vida. Como cualquier cosa, de hecho, te digo. Trabajar en una oficina 8 horas, 7 días a la semana cargando planillas o casilleros de Excel también un poco te llega a un punto en donde tenés un burnout, o sea, un quemabocho. Total. Entonces, yo creo que también, esto me decía un baby barista en su momento cuando yo le decía, che, enséñalo, si te sentís aburrido, enséñale a una persona, enséñale a un cliente que venga y diga, haga una pregunta, enséñale algo. Y presta atención qué le estás enseñando, qué se está llevando esa persona de vos. Me dice, no, pero yo no sé mucho, me dice. Y estudia más. Claro. Es como, hay una mina Cuando uno quiere estar enojado, ¿viste? Como Miguel hoy. Miguel quería estar enojado, se siente mal, pobre. Y la gente te da excusas para no estar enojado. Y tipo, déjame estar enojado. Claro. Tipo, che, pero quiero enseñar. Bueno, enseñá, pero no sé. Entonces estudia. Claro. Pero no tengo tiempo. Entonces hacete el tiempo. Como, déjame estar enojado. Bueno, si querés estar enojado, también está enojado, pero no vengas con el reclamo después Claro. de que no podés hacer cosas. Es como... Bien, ahí va.
Te estaba haciendo la seña cuando no te quería tapar con el... Y me voy a desnudar, ¿me puedo desnudar? Sí, obvio. Pero, bueno, estamos... Pero es un poco eso. Bueno, obviamente que si quieres estar enojado, puedes estar enojado, pero cuando uno está en una barra hay una performance que uno tiene que mantener. Uno no puede verse enojado para con el otro. Eso yo es algo que siempre tengo que marcar, porque obviamente que somos seres humanos y human after all, como diría Daft Punk. Somos humanos por sobre todas las cosas y yo siempre digo, primero, sé profesional. Cuando no puedo ser profesional, sé humano. Bien. Entonces como que es como las palabras que voy conectando de alguna manera que me representa a mí y que quiero también de alguna manera desparramarlo hacia las nuevas generaciones. Porque un poco también siento de que si uno no lo hace es como que no va a pasar. Entonces como que yo aprendí esto un poco al bajo el paso porque yo tengo la escuela del barista ortodoxo que era talibán del espresso y si era con leche no sabías tomar café y si le ponías azúcar estaba haciendo una falta de respeto. Y hoy en día, digo, sé feliz, enseñarle a otra persona, hacerle pasar un buen momento, que eso es mucho más valioso. Y me pongo a pensar y digo, che, y si no te estás dando cuenta de esos detalles, trata de prestarle atención cuando alguien quedó feliz por lo que hiciste en la barra. Y si empezás a prestar atención a eso, vas a empezar a recordar tipo, esos momentos memorables que te generaron a vos satisfacción estando en servicio. Y yo tengo muchos recuerdos. Tengo el recuerdo patente cuando trabajaba en pandemia en Blanco Encalada y Cabildo, que era una zona muy transitada. Y tengo el recuerdo de que la gente venía a veces del microcentro a tomar café ahí. Y yo digo, boludo, estás viniendo al microcentro, tomaste el subte, un día de lluvia, con un paraguas, porque no había mesas, era como la calle, una vereda, con un paraguas para tomarse el café. Y me decía, che, ¿me lo puedes hacer un poco más caliente? Y yo, ¿cómo no te lo voy a hacer más caliente? Si viniste, tomaste el subte de microcentro hasta Blanco Encalada y Cabildo con un paraguas abajo de la lluvia, ¿cómo no te lo voy a hacer un poco más caliente? Si te va a hacer feliz a vos. Listo. Entonces, es como que son esos momentos que uno cuando empieza a capitalizarlos, digo, eso lo recuerdo y no me voy a olvidar. Y la vez pasada conté esa anécdota a un cliente y como que incluso me emocioné yo de contarlo, ¿me entendés? De ese momento de felicidad que me generó a mí por hacer algo por otro. Bueno. Y yo creo que ahí es como uno deja de ser como automático, ¿no? Porque esa diferencia entre las cadenas, que son muy automatizado todo, que me parece buenísimo desde una perspectiva empresarial, corporativa, pero no somos robots. Y ahora hay algo que se está poniendo de moda, que son las inteligencias artificiales, y la vez pasada, corrigiendo exámenes, decía, basta de ser robots, basta de atender como un robot, basta de hacer servicios como si fuésemos una máquina, porque si no te va a reemplazar la inteligencia artificial, flaco. Entonces, como que digo, che, seamos humanos, hagamos contacto visual con las personas, capitalicemos la hospitalidad y servicio, que ahí vamos a canalizar nuestro lado educativo, porque la docencia tiene mucho esto de entender al otro para saber qué necesita y cómo bajar información. Sí, también acá tenemos un sesgo, siento que estamos sesgándonos un poco, porque justo nosotros dos compartimos ese deseo por el servicio y por el hacer sentir bien al otro. Y hace poco también lo charlaba con un amigo que me hizo un cuadrito muy lindo sobre por qué hago café. Mientras yo hablaba, él pintaba y me hizo un cuadrito y yo le decía, a mí lo que más me gusta del café es ese instante de felicidad compartida, ¿no? Y es una felicidad compartida instantánea, es en un instante. Che, te doy, pum, nos puso contentos a los dos, se terminó. Como también es muy efímero y eso es muy lindo. Pero hay mucha gente que no es eso lo que lo motiva a hacer café. Entonces, nada, ahí también es preguntarle, justo nosotros dos compartimos esa motivación, entonces me pregunto qué otras razones hay. Claro. También ahí invitando a que nos la compartan, a ver si eso nos trae nueva información, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Hoy hablaba, nada que ver con nada, todo que ver con todo, hablaba con la chica que me traía en la limusina, para no decir marcas, ¿viste? Porque si nos quieren patrocinar alguna marca de aplicaciones de móviles, nos va a venir muy bien. Entonces me traía la chica y me estábamos hablando y me decía, yo soy psicopedagoga, doy clases a niños. Empezamos a hablar, me vio que estaba escribiendo mis notas y dice, ¿a qué haces? Y empezamos a charla viene y ella me dice, bueno, hoy hay una generación de niños con muchos problemas de salud mental, muy jóvenes. O sea, como que antes quizás tendrías que esperar cierta edad a acumular ciertos traumas para poder diagnosticarte algo. Y hoy en día ya desde muy jóvenes como que los profesores, incluso los psicopedagogos, ven como un diagnóstico en esto de salud mental, problemas en el aprendizaje. Y yo creo que hay algo, y ella me decía, ¿no? Nosotros los primeros 6, 7 años de nuestra vida están como muy marcados por cómo nosotros nos vinculamos socialmente. Y eso yo lo conecté con un artículo que había leído hace poquito acerca de por qué los seres humanos tenemos el ojo blanco, o sea, la parte blanca en el ojo. Y era como para mantener contacto visual, para que el contacto visual y ese vínculo sea mucho más fácil. Y esto no tiene nada que ver con el servicio, ¿eh? Tiene que ver cómo nos vinculamos como seres humanos, o sea, y cómo capitalizamos esta
esta relación, esta charla con el otro y cómo le prestamos atención y qué tanta atención le prestamos al otro cuando estamos charlando de algo. Y poder decidir eso. Hay gente con la que querés charlar y te interesa y hay gente con la que no y es re válido. Eso es también entender qué te gusta y qué no te gusta como ser humano. También. Y yo creo que en las barras se dan muchos tipos de conversaciones. O sea, como que es muy variado de lo que puedes charlar en una barra. Y yo creo que hay algo activo ahí entre también entender que estás en un puesto de trabajo y entender que estás en un trabajo que requiere habilidades sociales. Obvio. Yo creo que eso es algo que se puede capitalizar y llevárselo, más sí, allá de también, hacer café. Pero hay algo que está pasando, que es que hoy en día el café de especialidad en Argentina, o en Buenos Aires al menos, porque no tengo tanto viajado este año, espero poder viajar un poquito por las provincias y ver también eso, pero en Capital sobre todo, el café de especialidad le sucedió algo que en el mundo no sucede tanto, que es que tomó mucho volumen el café de especialidad. Yo se lo atribuyo a que tomarte un café en una cadena de café convencional sale lo mismo que tomarte un café de especialidad. Pasás por cualquiera, yo voy a decir marcas porque soy un atrevido, pero pasás por Habana, por Café Martínez, por cualquier café que no utilice gran especialidad y no esté encima de la técnica, lo que sea. Pasás y tomarte un café con leche probablemente esté muy parecido a tomarte un flat white. Entonces, hoy en día las cafeterías de especialidad, de hecho, si pensamos cafeterías de renombre de este momento de la ciudad de Buenos Aires, pero pensemos en cafeterías que tienen más de una sucursal, que el rol del barista quedó separado del contacto con el cliente, entonces hay un cajero o una persona de salón, un mozo, como le quieran decir, que está atendiendo esa mesa y le deriva la comanda al barista. El barista solo se dedica a hacer esas comandas, ¿no? Eso cambió mucho de la época en que nosotros hacíamos café o que comenzamos a hacer café, que nosotros estábamos en contacto directo con el cliente y era un intercambio uno a uno, ¿no? Mientras te hacía el café charlábamos y me contabas qué querías que te haga y yo lo hacía y íbamos construyendo algo. Entonces, eso es bien distinto y hoy en día también es distinto para las personas que hacen café, cómo viven ese día a día. Entonces, debo decirte que ya somos dos viejas del mundo del café y ya la realidad no es como la vivimos nosotros, somos veteranas. Sacando eso del medio, uno va entrenando habilidades o va mezclando, que eso también es muy lindo, es como gran parte de este crecer por fuera de ese rol, de nuevo, por la razón que sea, por querer trascender, por querer ganar más plata, por querer trabajar menos, por querer tener otros horarios. Ese trascender requiere, para florecer de una buena manera, un poco de autoconocimiento. En este autoconocimiento es decir, ¿qué me sale? ¿Qué me gusta? ¿Qué me entretiene? ¿Qué tengo ganas de sumar? Y hacer una masa de todo eso con las habilidades que tenés actualmente y con tu oficio, que es el café, o con tu mundo, que es el café, empezar a hacer una masa y construir algo nuevo que te lleve a otro lado, ¿no? Y por ejemplo, en esto que decíamos del tostador, si haces un diagrama de Venn, o sea, si ves qué cosas se tocan entre ser tostador y ser barista, está la parte sensorial y ahí. Y una parte muy chiquita de lo sensorial. Porque uno no calibra expresos para tostar. Claro. Entonces, es muy raro. O sea, decir paso de ser barista a tostador es el paso más extraño y más frecuente que se da. Claro. Como, ¿por qué? Yo siempre cuando alguien me dice, no, porque quiero empezar a tostar. ¿Por qué? Claro. O sea, creo que me lo digas. Es una pregunta honesta. O sea, realmente, ¿por qué? Y muchas veces te dicen como, pues quiero aprender más. Pero bueno, además para aprender de tu parte también. No tenés que saltar como a la otra punta de la cadena de valor. Claro. Pero bueno, si eso te interesa, la gente me pregunta, bueno, quiero aprender a tostar, ¿qué hago? Yo te diría empezar a catar, hacer muchos cuppings. Tiempo libre, cupping. Estás en tu cafetería, no vino nadie porque caen enanos de canto, llueve como loco, cupping para el equipo. Y si vos te entrenás catando, eso sí te va a preparar mejor para tostar. Vas a tener una herramienta muy clave para tostar. Claro. Después sí, tenés libros, leer, tostar, andar, acercarte a un tostador. No tener miedo, dentro de las posibilidades de cada uno, también de hacer cosas gratis. A mí me gusta poner en juego estas dos cosas, ¿no? Una cosa es, por un lado, valorizar tu tiempo y querer ganar más y querer construir en lo económico, pero también dejarte un puchito, un 10%, algo que harías cosas gratis igual. Por ejemplo, mirar el celular o entrenar, o decir, che, si me tomo este puchito de tiempo que puedo asignar a algo que es gratis y lo pongo en algo que es una inversión, ¿no? Que digo, che, me acerco a un tostador, pregunto, che, me gustaría ir 1 hora por día, no sé, el día que tengo franco, ir 6 horitas a tostar con vos, te sirve, te ayuda. Nuevos sacos, pero el compartir el entorno te ayuda un montón. Y ahí te das cuenta de si te gusta o no el trabajo de tostador, porque cuando te hace levantar una bolsa de 70 kilos decís, no sé si me gusta. Claro, entendés todo. Pero me parece cuando lo ves al
al ente ahí escuchando un audiolibro, ¿viste? Como con Y cara claro, de y vos zombie. ahí sin el audiolibro escuchas el sonido de la tostadora. Bueno, es algo que después te acomoda a los tantos. Igual, ¿cómo ves el tema de las certificaciones como siguiente paso? O como una estrategia para seguir creciendo dentro del mundo. Es un tema, o sea, la docencia en general yo la apoyo mucho y pongo las certificaciones en la misma bolsa. Creo que las certificaciones son también, o sea, si hablamos de SCA puntualmente, es lo primero que se me viene a la cabeza, creo que está bueno, creo que es... en las certificaciones SCA hay un caminito un poco más armado. Yo creo que está un poco muy subdividido. A veces el beginner es muy beginner y el intermedio te falta un poco, es como está muy atomizado, pero está bueno el pensar eso, ¿no? Como... que hay un recorrido para hacer. Hoy en día los cursos que veo, que di de café especial, normalmente tienen como toda la enciclopedia de café toda junta en 4 días. Claro. Y es como no hay hacemos un básico muy básico, que sean menos horas, que sea más barato, que sea más entretenido, más extendido, después hacemos como eso me gusta de las certificaciones. Creo que tienen un uso muy clave, que es allanarte un poco el camino cuando tu búsqueda es más internacional. Porque ahí si estás haciendo café acá en Argentina y decís, che, hice un curso con Diego Whitaker, lo más probable es que lo googleen, saben quién es, ven las referencias, che, este pibe, bueno, sí, le enseñé, bueno, listo, venía a trabajar conmigo y probamos, porque me da cierta seguridad el nombre de Diego. Pero si te vas a Holanda a trabajar y decís, hice un curso con Diego Whitaker, se van a quedar como... ¿qué? Ah, no, entiendo. No, pero te va a pasar que te van a decir, bueno, igual, o sea, vas a tener el mismo, por ahí, la entrada igual que cualquier otra persona que diga, che, yo sé hacer café, o sea, vale lo mismo, yo sé hacer café, entonces te dicen, venite a traer la máquina, veo cómo te mueves y decido si esa persona te enseñó bien o vos aprendiste bien o no. Claro. En ese caso las certificaciones me parece que están buenas. Después, certificaciones, nada, hacer el pre-Q o el Q sirve para otra unidad de negocio, pero ahí es como un título habilitante, ¿viste? Tenés la firma habilitada, es un poquito más pesado. Pero no sé si te referías a eso. ¿Me preguntabas por eso? Sí, ¿Vos qué opinión no, tenés de las certificaciones? Un poco sí, o sea, yo no soy muy militante de las certificaciones, sí de estudiar. O sea, barista que no estudia queda estancado y se lo come la guía, eventualmente. Entonces, para mí sí, hay que seguir estudiando y hay muchas academias hoy en día. De hecho, ahora me anoté una certificación de Coffee Academy, una segunda. Y me parece súper interesante poder nutrirse de otras escuelas que no sea solamente la SCA. Y de hecho, me ha tocado la situación de contratar gente certificada de la SCA que no tenga las habilidades que yo necesito para despachar en una barra. Entonces, yo creo que también hay algo de estudiar, de tener esa voluntad y tener esa disciplina para estudiar lo que te guste y no pensar de que ser tostador va a ser el camino para poder crecer en el mundo del café. O sea, hay mucha tela para cortar en el mundo del barismo y en las barras. Y es animarse un poco, es estudiar lo suficiente, seguir capacitándose. Yo sigo tomando cursos, entonces como que me parece valioso estudiar. Si sea la SCA o no, me parece que estudiar es un requisito fundamental para ser un buen barista. Para ser un buen lo que sea. Para ser un buen lo que sea, pero para ser barista, ya que hablamos de café puntual, me parece que es súper válido siempre estar estudiando. Además de hacerlo rápido, bien y no romper nada, que es importante para ser buen barista. Claro, si sos barista y querés aprender más, porque todos mis Diego dijeron que para ser head barista tengo que aprender a desarmar un molino y te tirás a desarmar un molino sin haberlo hecho nunca y sin haber visto un par de videos de YouTube por lo menos y vas a hacer cagadas y esas cosas salen caras. Claro, salen caras, exacto. ¿Qué piensan de abrir una cafetería como objetivo de barista? Me parece súper viable. Bueno, dijimos un par, ¿no? La docencia es uno muy fuerte. Moverte arriba en el... que de hecho no sé si vas a ganar más, pero bueno, moverte hacia el mundo más, como se le dice en negocios, más upstream, como moverte a otro lugar en la cadena de valor, ya sea en vender cosas o tostar café o vender máquinas o lo que sea, moverte hacia otro lado en la cadena de valor y armar tu propia cafetería, que es súper valioso también. Y también puede ser una manera, tiene más riesgo, pero es una manera también de crecer en lo económico, ¿no? Sí. Yo creo que no hay nada más lindo que ir a una cafetería de baristas. Por baristas, para baristas. Es como muchas cafeterías que no están hechas por baristas, para baristas. Entonces, ahí aparece la pseudoespecialidad también en todo eso. Entonces, como que bueno, otro tópico para otro capítulo. Pero me parece lindo que un barista quiera abrir su propia cafetería. También sepan que es un camino largo, que no es algo sencillo. Es un camino largo, Yo lo viví, no es cómodo estar ahí, o sea, se labura mucho.
Y uno tiene que coordinar un montón de cosas y ya no te ocupas solamente del café. Ahí viene eso que decíamos antes de traer habilidades. O sea, para mí es un poco como en los dibujitos, ¿no? Como, che, quiero evolucionar. Bueno, depende, algo tengo que hacer para evolucionar y depende qué metas ahí, ¿viste? Como con Pokémon cuando te ponían las piedras, ¿viste? ¿Y qué Pokémon querés ser? ¿Qué Pokémon querés ser? Entonces, ¿con qué piedra, o sea, qué te vas a meter adentro que te haga transformarte en esa nueva versión de tuya? Qué linda analogía esa de la piedra de evolución, ¿eh? Sí. Que la piedra es la habilidad que querés y el Pokémon es lo que querés a lo que querés dedicarte después. Exacto. Entonces, se nota que compartimos productora con un podcast de anime porque estamos muy anime. Pero bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es como, ¿qué quiero agregar? Y a veces te lo agrega un socio ese extra. Claro. Es como una fusión. Bueno, y a veces es, che, quiero absorber esta habilidad para crecer como persona y armar una cafetería. Porque gestionar un café no es solo saber hacer café. Uh-huh. De hecho, que te diría que casi hasta puede llegar a ser secundario. Todo depende de qué tipo de modelo de negocio tengas, ¿no? A mí me pasa que asesorando, bueno, ahora pasamos a esta etapa, ¿no? Asesorar también es otra forma de crecimiento. Pero me pasa mucho asesorando que yo les digo, todo es un gran depende. Todo puede funcionar. Lo hablábamos cuando decíamos... si tenés una cafetería que siempre cambia el barista o tenés una cafetería que trata mal a los clientes. Bueno, si cierra a nivel conceptual, si tu cafetería es un lugar donde le hablas al público, que quiere ser maltratado, que quiere recibir ese tipo de atención y generás un proyecto coherente, va a funcionar, ¿no? Claro. Y hay muchos proyectos en los que, haciendo coherentemente las cosas, vos podés prescindir un poco del conocimiento absoluto de café, lo tenés muy bien delegado, tenés un buen inflow de baristas constante como para que si alguno se quiere ir porque está creciendo, puedes reemplazarlo y mantener eso andando. Y por ahí se vuelve más clave el costeo correcto de productos, la buena gestión del recurso humano, porque vos puedes ser un gran barista, pero un pésimo líder, claro, o un pésimo jefe o dueño. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se ponen en juego. Yo también, barista que se está queriendo abrir una cafetería, yo le diría como... Entendé que vos podés ser el mejor barista del mundo, pero el peor dueño de cafetería del mundo. Entonces, prepárate, estudiá, juntate con gente. Yo creo que la mayoría de los dueños de cafetería que conozco se juntarían sin problema con un barista que se quiere abrir un café para decirle como qué habilidades sentís que te sirvieron para hoy tener un café que funciona. Ahí abre una pestaña que me parece súper interesante, que es el tema de la mentoría. Bien. Me parece clave la mentoría como parte de la educación dentro de un oficio. Porque no hay una academia como tal, más allá de la SCA, que bueno, yo no soy muy SCA-centrista, pero... Entonces como que busco mucho esa mentoría de gente que ya la hizo, que ya la vivió para poder codearme y estar en una buena sociedad. Y eso lo relaciono siempre con quién te rodeas. O sea, tu entorno es clave para poder seguir creciendo también y tener buenas bases para crecer. Porque si tu entorno te desmotiva, o sea, obviamente que la motivación no es algo que venga a cucharadas. Y esto es algo que yo lo aprendí a los golpazos. Porque en las ganas y en la fantasía de aprender de lugares de buenos cafés, nunca sentía que aprendía nada. Porque obviamente nadie va a decir, che, Tomás, vení que te voy a enseñar. No, aprendés lo que vos ves, lo que preguntás, lo que fuiste observando e incorporando y después aplicándolo vos. Entonces, como que siempre mi aprendizaje en mi caso fue así. Después, obviamente, hoy estoy tomando cursos y de vuelta te tengo que llevar a aplicarlos, etc. Entonces, me parece que rodearse con gente que te nutre, y no solamente del mundo del café, desde lo contable, lo administrativo, lo social, la gerencia de recursos humanos, que me parece valiosísimo a la hora de querer encarar un proyecto de una cafetería, porque es casi un 70% factor humano. Sí, total. Y eso que vos decís, puedes ser un muy buen barista, pero sos pésimo jefe. Entonces el proyecto va... Ni hablar. Recién decías algo que estuvo muy bueno, me olvidé qué era. Bajo Dios, porque nunca Dios baja para algo importante. No. Me colgué. Pero me pasaba, bueno, ya me va. No, pero para mí es esto, ¿no? Primero que nada, tener mentoría. Cortamos, ya me acordé lo que iba a decir. No, mira, iba a decir algo que estuvo buenísimo, que dijiste, tenés que tener... Uno no aprende lo que le dan así de comer en la boca, sí, sino... Uno tiene que estar, y acá nos ponemos muy zen, ¿no? Como el camino del barista iluminado. Vamos a escribir un libro que se llama así, del sí, guerrero iluminado para el yoga. Es como, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El Guerrero Pacífico, la recomiendo. A mí Karate Kid. Que habla de esto de estar en la zona, ¿no? Como de concentrarte, usar el total de tus sentidos, llevarte al presente, tiene que ver mucho que ver con la meditación. Y es como, conectate con tu entorno, estate atento, usa tu
tu percepción a full para hacer de la mejor manera lo que estás haciendo, ¿no? Como sacar el pasado, sacar el futuro, sacar los estímulos que no te sirven en este momento y concéntrate, ¿no? Para aprender bien, también hace falta eso, ¿no? Estate como con la educación activa. Venimos muy entrenados a que la docencia, o sea, yo estoy muy en contra o tengo muchas quejas con el sistema educativo actual por lo que me gusta la docencia. Esa pasión de lo que me gusta aprender hizo que odie la primaria y la secundaria, por más que fue buenísima y tuve un montón de docentes increíbles. Me fui con mucho odio por las instituciones de educación actuales. Y nos enseñan como, che, este es el contenido y te lo meto por la garganta. Descargar data, ¿eh? Claro, y agarro así todo el libro y hago... Claro. Y tragátelo y aprendelo porque te lo voy a tomar en 2 semanas. No me importa si te sirve o no, si te gusta o no. Esto es... Y para mí hay que cambiar un poco eso, es... ¿Qué puedes aprender de algo que está pasando? Y ahí tenés que hacer vos la deducción. Tenés que vos mirar y tratar de entender y ver si eso se repite, si ahí hay un patrón. Esa búsqueda de patrones, de insights, les dicen mucho como... Veo a esta persona que me encanta cómo le sale tal cosa. Claro. La voy a mirar, la voy a observar. Con detalle, estar atento, qué gestos técnicos tiene, a qué le presta atención, cómo piensa. Le pregunto, che, vos cuando estás haciendo esto, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Y eso me parece que es vital. Y eso también es una muy buena manera de aprender que no depende de otro. En esto de, no, pero los cursos son caros. No, pero a mí YouTube no me gusta. O no me gusta leer, me distraigo mucho. Bueno, hay 1000 maneras de aprender. Pero tenés que tener ganas de aprender. O sea, lo tenés que tener Voluntad. consciente. Tenés que tiene que ser como un mantra. Te lo tenés que estar repitiendo. Che, quiero aprender. Entonces vos estás en un espacio donde ves esto. Gente hablando. Estás viendo este podcast. ¿No? Che, quiero aprender. No solo quiero escuchar, quiero aprender. Entonces trato de detenerme en pequeñas palabras que dijo Diego, en pequeñas palabras que dijo Tommy. Y buscarle un fin, un fondo, algo que sea útil para mí para adelante. Y después lo pongo a prueba y hago hipótesis y lo pruebo y veo si me sirve. Y así consecuentemente, ¿no? Eso es gran parte de, para mí, el llegar a este nirvana, ir creciendo. Que después como nos pasó esta semana a nosotros, después te va a pegar y vas a decir, che, pará, ¿estoy yendo en el camino correcto? O si me presentaron todas estas oportunidades, ¿qué quiero hacer? Claro. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero Igual, vas al final de cuentas, como que la semana tampoco estuvo tan mal en el sentido de que todos tuvimos oportunidades. Pero claro, lo que voy total. es, fueron muchas oportunidades y decís, che, pero te sentís abrumado porque tenés demasiadas oportunidades. Bueno, claro. en mi caso era la charla que teníamos con Diego, yo ahora estoy con una oportunidad que decidí agarrar y yo le decía, bueno, a mí lo que me está sirviendo hoy en esto de aprender del otro, yo digo, a mí lo que me está sirviendo hoy es que agarré un proyecto y dije, lo agarré full, agarré el toro por las astas y dije, vamos, hasta el fondo, vamos a ver a dónde termina esto, ¿no? Y corrí un montón de cosas de lado, que también es un sacrificio, ese costo de oportunidad, y dije, le voy a dar a full a esto, que en mi caso fue hacia lo comercial, ¿no? En el medio fui asesor, consultor, como queramos decirle, que se juntó muy bien con habilidades que yo ya tenía, ¿no? Esto que hablamos, creo que es por ahí el último de los que nos falta de formas de evolucionar del barismo, el ser asesor, también requiere de muchas habilidades y muy difíciles. De hecho, en la gastronomía en general, el asesor gastronómico tiene medio un tinte medio oscuro, medio mala onda, como mucha gente tuvo muy malas experiencias, porque es muy tentador como rubro. Entonces mucha gente se vuelca hacia la asesoría y por ahí no tiene las habilidades para llevarlo correctamente. Claro. Bueno, yo solté todo eso y hoy me estoy dedicando a algo recontra comercial. Elegí representar una marca, me encantó, me convencí, dije es por acá, y le estoy dando comercialmente y volví a vender, full a vender. Y a comunicar, a llevar una cultura de una marca, llevar un montón de cosas. Y eso es un lindo desafío. Entonces le dije, che, a mí me está sirviendo esto. Y obviamente tengo 1000 días en los que me levanto y digo como... respiro hondo y digo, bueno, otro día, another day, another dollar, ¿viste? Vamos a chocarle y a veces me desmotivo y a veces me motivo. Eso le pasa a cualquiera. Claro. Pero ese decidir con fuerza que voy a hacer una sola cosa, a mí me está sirviendo un montón. O sea, me encanta, disfruto un huevo lo que estoy haciendo. O sea, tope. Claro, pero tampoco te desvinculaste 100% de la gastronomía ni del mundo del café. Seguimos teniendo como un podcast que hablamos de todo esto, a pesar de que filosofamos un montón. Entonces me parece como muy valioso no perder el sabor real de todo esto, pero mantener siempre como que diferentes proyectos que se puedan solapar de alguna manera. Y algo que me parece, y quiero hacer una pequeña advertencia con todo esto, porque es un peligro muchas veces de gente que hace un curso y se manda a la asesoría. Es un peligro gente que hace un curso y se manda a la formación, a tipo montar pizarrón, proyector, curso. Yo cuando digo de enseñar, digo de hacer pequeños pasos. Digo, si vas a dar un consejo, sé cuidadoso que cuando estás dando un consejo. Sí, ser responsable. Ser responsable por lo que uno está
Sí, por lo diciendo... el servicio que uno cobra. Exacto. Tener O sea, una como que quiero hacer un pequeño disclaimer con todo eso porque también de repente pasa esto de gente muy osada que yo un poco lo aplaudo y otro poco también me da un poco de cringe en el fondo, ¿viste? De decir, che, un mes no te da habilidades como para poder dar una asesoría. Entonces, yo siento que también, y esto lo conecto con algo que hablaba justamente con la de la limusina esta mañana, que hablamos acerca del riesgo de la sobresimplificación de las cosas, que es algo que lo tenemos ya charlado de alguna manera acá en el podcast. Me parece que hay que construir un montón de cosas y volver a reconstruir sobre eso. Entonces, es trabajo pequeño que uno tiene que ir haciendo para poder crecer en el mundo profesional. Pero bueno, volviendo a hacer un recuento, tenemos esas digievoluciones, ¿no? No quiero que se enojen los otakus de producción por traer... Aguante Digimon. Ok. Estamos bien, puedo decir, está bien. Dije que por ahí era, viste, una grieta, Pokémon Digimon, como que no estaba todo mal. Pero hablando de estas evoluciones del barista, dijimos la docencia, dijimos tener tu propio café, dijimos tostar, dijimos asesorías, y estamos hablando de esto del osado de jugarte a asesorar o a dar clases sin tener las habilidades necesarias. Y la otra es como pasarte a lo comercial, con mi conocimiento. Bueno, hay una sexta que no estamos diciendo que después te lleva a otras, que es el que en Argentina no lo tenemos incorporado porque todavía no sucede, pero es la pregunta que te hizo tu compañero en ese momento, que es como el barismo competitivo. Como entrenarte, hay gente que se entrena años afuera para presentarse a competencias de la World Barista Championship. Claro. Entonces, y eso es como, che, una vez que llego a un puesto muy alto, lo que me permite después representar marcas, después potenciar un tostadero, o potenciar algo, mi cafetería, como, che, esta es la cafetería del que ganó la competencia mundial de baristas, o en el mundo comercial, como que te representen marcas de molinos, máquinas, lo que sea, y que vos subas cosas en internet y que eso te sirva para ganar dinero. Claro. O hasta potenciar competencias. De hecho, hoy, justamente el día de tu grabación, se está haciendo la competencia de AgroPress en La Plata, en este momento. Y quien la organiza fue un tipo ganador de acá, de hace años, de una competencia, no me acuerdo el nombre, afuera, y desde que él ganó, como que representa las mismas tipo de competencias y las hace y las organiza acá. Sí, claramente, ganar competencias también te pone en un lugar de prestigio que también te hace... Eso te abre puertas. O sea, te pone un título, así como decíamos de las certificaciones, te da un título. El título de la certificación es certifico que esta persona tiene estas habilidades. El título de campeón te da la posibilidad de, che, esta persona tiene esta certificación de que fue campeón. Se transforma en una persona como digna de hacer todo esto otro, ¿no? Claro. Yo creo que en un futuro no muy lejano va a empezar a haber circuito de la World Barista Championship en Argentina, y ahí se abrirá ese mundo, ¿no? Que de nuevo, las habilidades para ganar una competencia de barismo muchas veces no son las mismas que para ser un buen barista de servicio. A veces sí, a veces no. De hecho, hay unos modelos de cafetería que se basan en eso. Hay una de un tipo que fui tantas veces que casi digo mi amigo, pero no somos amigos, no te pongas mal, que queda en París, que se llama Substance, que es sustancia en francés, que el tipo tiene una modalidad muy campeonato de barismo. Porque viene y te ofrece una bebida, no hace tantas bebidas especiales, pero se acerca, habla como para un jurado, es una mesa de nu, una barra de nu, donde habla como si fueran jurados para todo un público, cuenta de los cafés que tiene, te das un espresso, te das un filtradito, tiene mucha variedad de granos, entonces se da esa situación medio y él compitió un montón. Pero después, en otras situaciones, vos puedes ser el mejor campeón de barismo y después ser un muerto en un servicio, o sea, ser un lastre para todo el equipo. De la misma manera que uno cuando empieza a asesorar, a mí me ha pasado después de dar clases y asesorar mucho tiempo, que por ahí salí de barra y estuve un par de meses sin hacer mucho café, o sea, sin hacer café un turno entero o haciendo un café cada tanto, y de repente empezás a hacer arte latte y decís, che, con este arte latte no me puedo considerar un experto en la materia. Y a veces, bueno, es tener la muñeca suelta también. Si querés estar siempre afiladísimo con el arte latte, y bueno, tenés que estar lateando. O mismo cuando mantener la práctica, esto es la constancia, ¿no? La disciplina. Mismo cuando cambias de máquinas, a veces cambias de máquinas y dices como, che, dame 2 segundos que sé que cambió el contexto, entonces me voy a preparar para hacer esto de mejor manera. Las asesorías tienen mucho de eso, de cambió el contexto, entonces me preparo. Y ahí es donde para mí lo que vos decías de la persona muy osada que se juega a hacer una asesoría por primera vez,
teniendo muy poca experiencia, muchas veces se olvida de eso, como de frenar, analizar el contexto, cuál es este modelo de negocio, qué necesitan de mí, cómo es el espacio, y prepararte ahí para intervenir un proyecto. Claro. Pero eso también se resuelve con transparencia, me parece, y en todos los casos, tanto en la docencia como en el moverte en la cadena de valor, como en el ser asesor, como ser campeón mundial, todas requieren de esa transparencia al principio, de decir, che, ok, es mi primera vez. Claro. Como, después lo puedes trasladar al precio, ¿no? No hablamos tanto de lo económico hoy, lo mencionamos mucho, pero no hablamos de la parte económica, de cuánto se gana, cómo se cobra, pero siempre es clave esto de, si lo trasladas al precio o no, ya es una cosa personal tuya, pero ser transparente en, es mi primera asesoría, la vamos a sacar juntos, como, la vamos a hacer codo a codo con vos, inversor, dueño, quien sea, y la vamos a hacer suceder. ¿Viste? Como, claro. Ya redondeando un poquito, me parece valioso el tema de la educación como parte del crecimiento post barra o durante la barra, ¿no? Y nunca olvidarse de la mentoría, o sea, como que me parece que la mentoría es algo que de vez en cuando a veces uno se olvida de decir, che, ¿de quién me recuerdo yo? ¿De quién aprendí algo? O sea, yo tengo muchas personas que me formaron, no porque vinieron a agarrarme de la manita y decirme, vení que te voy a enseñar, sino porque compartí barra con gente que sabía mucho y eso fue lo que a mí me fue nutriendo para poder hacer café o aprender lo que aprendí. Y algo que me queda como conclusión, más allá de decirles, como decimos siempre, no saben lo mucho que nos nutre, que nos divierte y que nos lleva a la conversación, escucharlos ustedes y ver los comentarios y ver qué opinan. Entonces, así como dijimos, ya hay mucha gente que se lanza a hacer las cosas sin saber y a nosotros nos da un poquito de vértigo. Diego dijo un poquito de cringe. Yo también los quiero motivar a lo contrario, ¿no? Como tampoco que el desafío no los paralice. Sí. Porque me pasó también una vez de conocer una chica que había hecho un curso de barismo y que el pibe que le dio el curso se aburrió de insistir con que con un solo curso no estás listo para estar en una barra, ¿no? Entonces, claro. como, no, porque hay que hacer no sé cuántos cursos y agrandar tanto el oficio de barismo como que es una cosa súper compleja, que la persona dijo, me da miedo ir a pedir una entrevista. No, yo creo que me parece, no me refiero, a lo de cringe no me refiero a la persona que se anime a hacer cosas. No. Me parece que es re valioso animarse a hacer cosas. Hay que tener mucha... ¿puedo decir huevos? Hay que tener muchos huevos para hacer cosas. Mucho coraje, podemos Mucho decir. coraje. Muchos ovarios. Muchos huevos ovarios para hacer cosas. Pero yo creo que también hay algo que me llevó a lo que dijiste recién de ser honesto y ser íntegro con lo que uno va a plantear. O sea, si lo vas a hacer y es tu primera vez, sé honesto y sé íntegro con eso, ¿no? No es querer llevártela todo puesto y ahí vas a dar cringe, efectivamente. Cuando pensás que te la vas a llevar al puesto porque la tenés clarísima y hiciste un curso, eso sí va. Sí, anímense a los pasos intermedios también. Y en esto del mentor que decías que me encantó, es en la mentoría también hay que animarse a que esa persona te dé bola y te enseñe y te dé respuestas. Como, también hablando de Karate Kid, es esto, hay mucho paralelismo, mucha analogía para hacer con Karate Kid. Y también está en Karate Kid el pibito que va y le insiste al maestro para que le enseñe. El maestro dice, no tengo tiempo. Y después vuelve y dice, disculpa, me gustaría que seas mi sensei. Y dice, no tengo tiempo. Y después de la tercera, cuarta vez que llega el pibito, dice, bueno, ahora te recomiendo que hagas esto. Y va a ser una paja, pero hacelo porque te va a venir bien. Y entonces, y encerar, quitar cera. Y después se pelea con el mentor. No, pero me dijiste que... Y toda esa historia, hay algo para aprender ahí. Pero hay que tener esa insistencia de... No, porque yo una vez quería tostar y le pregunté al tostador y no me dijo que no porque no tenía tiempo o no tenía un sueldo para pagar, entonces no lo hice. Bueno, pero pará, insistí. Como no pierdan eso y no le tengan miedo al desafío y al incierto y al aprender. Es como hay que abrazar un poco esa posibilidad de pifiar y de equivocarse, ¿no? Claro. Me parece súper importante. Así como les pido que no tengan miedo a escribir, no los vamos a juzgar. Nos reiremos a lo sumo en privado de ustedes. Pero no, escriban mucho. Realmente algo que valoro mucho de la interacción que está teniendo este podcast es los comentarios. O sea, es algo que disfruto un montón. Es muy nutritivo. Sí, después los follows, las notificaciones, las suscripciones, eso ocupa producción. Pero a mí por lo menos lo que me está gustando mucho es los comentarios, así que espero que este podcast, este capítulo les esté dando mucho que comentar y nos compartan. Y que pensar también. Y que pensar. Exacto. No sé si nos olvidamos de alguna evolución, tráiganla. Si tienen experiencias para contar, tráiganlas. Si En los tienen dudas, comentarios. acá abajo. Sí. Nos vemos. Chau. La próxima.